en el libro de Levítico. Vamos a leer este capítulo precioso que les recomiendo, mis hermanos, lean el libro de Levítico. Todo el libro, cómo hacerlo. Está maravilloso. Muchas veces le sacamos la vuelta porque hay muchas leyes que no queremos a veces nosotros entender, pero por lado espiritual tienen un significado especial para nosotros. Entonces quiero que ahora conmigo Levítico capítulo número 16. Estamos acostumbrados a decir Levíticos, pero no es Levítico, ¿verdad? Le doy gracias a Dios, hermano, por este día que, aleluya, Dios nos ha permitido, nos ha guardado. Hay un poco de la gripa, no sé qué sea, virus, dicen por allá. Aleluya, pero contento con Dios porque el Señor nos permite esta bendición. Levítico capítulo 16, verso del 1 al 4. Leemos alternadamente estos versículos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Yo leo el 1, usted el 2 y el 4 nos leemos. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa del lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Dios añada bendición a nuestras vidas. Amén. ¿Ya se había orado? Siéntese, mis hermanos. Pero denle gloria a Dios al Señor. Aleluya. Toque su lugar. Contentos y felices. Amén. Aleluya. Estamos, por así decirlo, ya el día de hoy, en la última vigilia de este año. Estoy hablando como iglesia, que es cada último viernes de cada mes, donde Dios nos permite, aleluya, el poder tener nuestra vigilia. Y es el 2025, hermanos. ¿Y cuántos pueden decir juntamente conmigo? Ebenecer. ¿Qué significa esa palabra, ebenecer? Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y créanme, hermanos, que si no fuera por Dios estuviéramos muertos. Tantas cosas que hemos pasado en este año, pero por la pura gracia y la misericordia de Dios estamos de pie. ¿Amén? ¿Cuántos están de pie en esta noche? No, si ya está sentado usted. Yo me pregunté, ¿cuántos están de pie, hermanos? ¿Ah? No es cierto, está sentado. Esa es la Biblia que ahora en la casa. Gracias Dios. Por la pura gracia y la misericordia que estamos de pie. No por nuestros méritos ni por lo que bueno que hagamos. Es que yo me porté muy bien este año, di cierta caridad, hice ciertas cosas. Nada de nosotros cuenta. Dice la palabra que aún nuestra justicia delante del Señor son como trapos de inmundicia. Pero Dios ha quitado esa chaga podrida y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Les dije que iba a ser breve. Présteme su atención unos minutos solamente. Y quiero comenzar diciendo, hermano, que por mandato de Jehová, Dios le dio la orden a Aarón. Nuestra hermana el día de noche tocaba, incluso hasta el tema de esta noche, lo confirmaba el Señor. No es de que hoy Dios me lo dio, ya tenía tiempo que venía meditando en este tema, en ello.
¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque Dios conoce nuestro corazón. Desde que terminamos esta vigilia, comenzar el siguiente mes, estamos orándole al Señor. Que Dios provea su palabra, que su palabra está, pero que nos abra ese entendimiento. Muchas veces queremos decir lo que nosotros sabemos, y no es así. Siempre tenemos que orar al Señor que sea lo que Dios quiere que digamos, para beneficio nuestro y para beneficio de toda la congregación. Porque la palabra de Dios así es, hermano. Es tan clara y tan maravillosa que es el agua. La palabra es la leche. La palabra es el pan. ¿Ven? Tiene muchos significados, pero aleluya. Y de meditando en esto, hermano, incluso anoche, ¿cuál era el texto de Proverbios? ¿Qué dice? Que diente roto y pie descoyuntado es el que ¿qué? La confianza. La confianza. Y ahí anoche nuestro hermano anduvo en esos territorios. A ver, dije, hermana, párese ahí. Y ya, gloria a Dios, ella se fue por otro lado, ¿verdad? Toda la palabra por un propósito para nosotros. Dicho sea el paso, maravilloso el mensaje de anoche, precioso. A ver, ahora, Jehová Dios, hermano, fue el que ungió, mandó que se ungiera a Aarón, aleluya, como sacerdote, como el líder sacerdotal, y juntamente con sus hijos. Aleluya, Jehová Dios escogió la simiente de por así decirlo, o el linaje más bien de Aarón, para que fuera sacerdote, para que fueran sacerdotes del pueblo de Dios, para que fueran sacerdotes del pueblo de Israel. Porque un sacerdote era el único que podía, por así decirlo, hermano, realizar los sacrificios e interponerse entre Dios y los hombres. Nadie más tenía esa responsabilidad. Nadie más tenía ese privilegio, solamente el sacerdote. Recordemos, por eso le digo que vayamos a la palabra, Números, Deuteronomio, dice la palabra que cuando Jehová Dios demandara una ofrenda de quien fuera, o de lo que fuera, tendría que ir directamente al sacerdote donde Dios lo había establecido. No podía hacerlo en su casa como él quería. No podía hacerlo donde él le placiera. Tenía un lugar específico. Así nosotros, Dios nos lleva a un lugar específico que es su casa. A ver, para poder reunirnos, para poder glorificar a Dios, para poder alabar a Dios. A ver, una ocasión me dijo un hombre, ¿sabes que yo no voy a la iglesia porque, aleluya, yo sé que bajo de cualquier árbol yo puedo buscar a Dios? Le digo, bueno, si ese caso fuera, Dios a todos nos hubiera dado un árbol. ¿Sabes qué? Te voy a regalar un árbol, porque si no tienes chance de ir al culto a la iglesia, ahí está el árbol. Pero no, Dios estableció un lugar para que llegáramos a reunirnos, para glorificar, adorar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. A ver, ¿cuánto le alabamos en esta noche? Entonces, Aarón y toda su familia, todos sus hijos, eran los responsables, hermano, por realizar los sacrificios, los holocaustos, llevar las ofrendas ante Dios, llevar y presentar esas ofrendas que el pueblo traía, aleluya, él las presentaba delante de Dios. Y era como el intermediario, era como el intercesor, era como el que estaba, hermano, aleluya, entre medio para que el pueblo se acercara a Dios. No había nadie más. Por eso en Deuteronomio Jehová Dios le habla a Moisés y le dice, si aún tu hermano te quiere desviar del camino, mátalo. Amén. Ay, eso está feo, está duro. A ver, pero si mi propio hermano, aleluya, me quiere a mí desviar de la verdad, de la sana doctrina, yo no lo voy a matar físicamente, lo voy a matar en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Señora, ya tenga usted misericordia, pero yo no hago eso. Amén. Pero para muchos es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque están tan apegados a la familia. ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a pensar de mí? Pero mire, Jesucristo sufrió más. Oprobio y le dieron la espalda. Sus propios amigos íntimos lo dejaron. ¿Cómo nosotros vamos a hacer ahí, hermano, de la lloradera de un familiar, de un hermano? Que no es que los odiemos. Eso es muy diferente. Ya si usted lo ve y se hace las tripas, aleluya, que se retuercen, es un demonio que está en usted. Porque Dios dice que nos manda que amemos a nuestros propios enemigos. Pero hablando del aspecto de no hacer comunión y decir, ay, sí, tú eres
mi hermano, gloria a Dios, Dios te bendiga, hermano, y aquel todo perverso, todo perdido. Ahí es donde, es otro tema, pero quería decirlo solamente. Entonces, aleluya, era el sacerdote el encargado de ofrecer los sacrificios. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Cuántos sacerdotes sabemos aquí? Hay que darle el sacrificio a Dios, nuestra alabanza. Ahora, como sacerdotes de Dios, hermanos, somos, aleluya, mandados a darle alabanza, ese sacrificio de alabanza. Amén. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, hermano, Dios tuvo que elegir a un hombre común para que fuera ¿quién? El responsable de traer la reconciliación. Dice la palabra del Señor, aquí comienza diciendo, Jehová le manda y dice, dile a tu hermano Aarón que no todo el tiempo entre al santuario, al lugar santísimo. Ya habían muerto sus dos hijos. Por ahí el capítulo 10, capítulo 11 dice la palabra que Nadab y Abiú pecaron delante de Dios y Dios los mató. Ahí, ofreciendo ofrenda, ofreciendo fuego extraño. Alabado sea el Señor. Entonces Jehová Dios le recomienda, le dice, ¿sabes qué? Dile a tu hermano Aarón que no todo el tiempo entre como si nada, entre y salga. Hay gente que se sube a los altares, hermano, llenos de pecado, llenos de inmundicia, llenos de maldad y no les importa. Llegan a predicar y así como salen se van a pecar. Dios tenga misericordia. Pero dice la palabra que usted y yo, que somos real sacerdocio, nación santa, aleluya, pueblo adquirido por Dios, aleluya, nos consagremos para Dios cada día. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Dios escogió a aquel hombre, hermano, para que hiciera, aleluya, esa, por así decirlo, hermano, tenía esa responsabilidad, hermano, de traer la reconciliación del pueblo con Dios. Dice la palabra del Señor que era necesario que este sacerdote entrara una vez al año al santuario y tenía que ofrecer primero un sacrificio por él mismo, una expiación por él mismo y después otra expiación por el pueblo. Dice la palabra que tenía que traer esos dos elementos, hermano, a la presencia de Dios, que era la sangre y era, aleluya, esos tres elementos, era la sangre, era un brasero, pero también en su mano un puño de incienso. Y con eso tendría que entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, tendría que entrar al lugar santísimo para traer la reconciliación del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, cuando entraba, llegaba el momento del rito, hermano, cuando tendría que entrar el sacerdote al lugar santísimo, llevaba el brasero, llevaba el puño de incienso, pero también la sangre. Dice la palabra del Señor. Ahí usted lea en su Biblia, dice que él ponía, hermano, en los cuernos del altar, él ponía sangre. Eso representaba diciendo, vengo delante de la presencia a traer esta sangre de este animalito para que pueda cubrir los pecados del pueblo. Porque el pueblo no estaba en el Facebook, el pueblo no estaba viendo el TikTok, el pueblo no estaba dormido. Dice la palabra en ese mismo capítulo que tendrían que afligir sus almas. Ellos estaban afuera de sus casas, afuera de sus tiendas, hermano, observando cuando el sacerdote entraba. Según los estudios, aleluya, o vamos a decir así, los escritos judíos, porque no está en la Biblia habla que la vestidura tenía campanitas y granadas. Ese era ¿cómo se llama? El arreglo que le hacían. Metas el mensaje. Ese diseño que tenía, ¿sí? Que era una campanita y era una granada, una campanita. Entonces la campanita, según los escritores judíos, dicen que hacía ruido o sonaba, pero aleluya, eso no está en la Biblia, pero dice que le amarraban una soga, una alicate, ya sea en la cintura o en el tobillo, y cuando entraba el sumo sacerdote, todos estaban pendientes. Si escuchaba la campanilla, es que estaba vivo el sacerdote, pero si no escuchaba más la campanilla, para que nadie entrara al santuario, tenían que jalarlo. Tenían que sacarlo porque caían muertos a la presencia de Dios. Cuando estaba en pecado, cuando entraba al santuario en pecado. Y él mismo iba, aleluya, en pecado, él mismo caía muerto. ¿Y qué pasaba, mis hermanos? Tan triste y tan lamentable que ese año no se traía, no se tenía, aleluya, esa expiación. El pueblo tenía el mismo pecado, el pueblo tenía que cargar con la misma culpa otro año más. Qué terrible, hermano. A ver,
Eso estaba terrible, hermano. Se cree que el velo, ese velo que traspasaba el sacerdote, tenía de su anchura aproximadamente 4 pulgadas. Estaba pesado, pesaba. Se puede imaginar la aflicción de aquel sacerdote cuando entraba a aquel lugar. Si estaba pesado en sí, tal vez por el peso, por la responsabilidad que llevaba, todavía se sentía hasta más pesado, me imagino, para que pudiera entrar aquel sacerdote. Pero dice la palabra del Señor, aleluya, que cuando el sacerdote salía vivo, toda la gente se regocijaba, hacían fiesta, hacían día de reposo, hermano, glorificaban a Dios porque habían sido cubiertos sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el pueblo tenía que estar allí atento, afligiendo su alma, dice el verso 29 al 34 de este mismo capítulo, porque si el sacerdote moría, no recibía reconciliación por ese año. Por eso el tema de esta noche, no confíes en otro. No confíes en otro. ¿Cuántos alaban al Señor? Era terrible, lamentable, hermano, cómo el pueblo de Israel se empezó a desviar del propósito de Dios. El pueblo de Israel se empezó a desviar, hermano, aleluya, de la voluntad de Dios, que era la santificación, que era, dice la palabra, sedme santos porque yo soy santo. Pero dice la palabra en el libro de Miqueas, capítulo 3, verso 11, dice que los mismos sacerdotes se vieron al hueco. El profeta profetizaba por dinero. Y hacían tantas cosas que aún decían en su maldad, Dios está con nosotros, nada nos va a pasar. Pero vemos, hermano, lo terrible, las consecuencias. Y quiero hablar de un ejemplo claramente, hermano. Aleluya. Dios ponía un sumo sacerdote, hermano. ¿Para qué? Para que guiara al pueblo al arrepentimiento. Hoy hay muchos sacerdotes, hay muchas iglesias donde el mismo pastor, el mismo está en pecado. Y usted dirá, ¿pero por qué no cae muerto? ¿Quién va a matar a alguien que está muerto? ¿Cómo va a morir uno que está muerto? Pero bendito sea Dios, hermano, que en su misericordia puede dar vida. Alabado sea Dios, como usted y a mí nos ha dado vida. Entonces, estos sacerdotes, hermano, aleluya, guiaban al pueblo al arrepentimiento. Fíjese, número 1, les eran encargados en llevar los sacrificios por la expiación. Número 2, tenían que ofrecer el holocausto que el pueblo le traía a Jehová. Y número 3, tenían encargado de ofrecer las ofrendas del pueblo, sean ofrendas de paz, sean ofrendas de gracia, sean ofrendas de lo que sea. Era el sacerdote el encargado, alabado sea el nombre del Señor. Pero vemos una historia de un sacerdote que en todos los aspectos falló. Este sacerdote se llamaba Elí. Todos conocemos la historia, todos sabemos que sus hijos dicen que no conocían a Jehová. Eran jóvenes impíos, terrible el pecado que practicaban ellos. Y fíjese, hermano, qué terrible esta historia, hermano. Vemos, hermano, aleluya, que sus hijos eran los que seguían, por así decirlo, hermano, después de él, guiando al pueblo, encaminando al pueblo al arrepentimiento, llevando al pueblo, hermano, a que se humillara delante de Jehová. Pero ellos mismos eran impíos, eran pecadores, eran terribles, alabado sea el nombre del Señor. Hicieron todo lo contrario, porque dice la Biblia, en el primer libro de Samuel, hermano, capítulo 3, dice que capítulo 2, que por la culpa de estos hombres, todos los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hoy es tan terrible, hermano, la situación, cómo se menosprecia, hermano, aleluya, la alabanza de Dios, la genuina alabanza, ya la están extinguiendo, ya están todas las personas de sana doctrina, los que predican la verdad, los están excluyendo. Ahora quieren puro mensaje motivacional, puro mensaje que saques el campeón que hay en ti, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo sacaron ya? Entonces, todo eso es parte, hermano, de lo que se está menospreciando. Y ese era un pecado terrible delante de Dios. Que menospreciaron los hombres el sacrificio y la ofrenda de Dios. Porque esos hombres estaban terribles, hermano. Por eso, aleluya. Y lo más terrible, hermano. Capítulo 3 dice, hermano, que escaseaba la palabra de Jehová. Pueden estar las iglesias llenas. Puede estar el predicador con todo. Pero cuando no hay palabra de Jehová, hermano, está vacío, está hueco. Hoy ya no ahí todos nos dejamos llevar por el día, por los días. Nos gobiernan los días hoy.
Amén. Ya de aquí vienen ¿qué? Los santos reyes, ¿no? Los reyes magos. Dice la Biblia que no eran reyes, eran unos sabios, unos magos solamente, pero no de esos que hacen magia, era otra clase de personas. Amén. Y no dice que era Melchor, Gaspar ni Baltasar, tampoco dice la Biblia. Entonces llega el 6 y queremos predicar un tema ese. Llega la Navidad y queremos predicar de esto, porque así, y todo bien bonito, y feliz Navidad, y venga, y que aquí está el pesebre. Pero miren, hermano, antes, es que cuando yo hablo de estos temas, hermano, a mucha gente no le gusta, se le retuercen las tripas, ¿verdad? Porque dicen que que no sé qué, yo duermo bien a gusto. Lo que quiero decirles es que si fuera genuino de un principio, hermano, sí sea cultos donde era, aleluya, ¿cómo se dice? Lo primordial era llevar el mensaje. Ahora no, ahora lo primordial es meter un árbol a la iglesia, cosa que antes no se hacía. Ahora lo primordial es llevar regalos allí de intercambio, cosa que antes no se hacía. Ahora lo importante es la hartadera, la comedera. Y le voy a decir algo, hermano, y es triste. Hoy se le hace, vamos a decir, el día de la Navidad se hace más grande la fiesta o el culto. Pero un 31 de diciembre, antes en la iglesia, a las 12 nos postrábamos en el altar, dándole gracias a Dios por su misericordia y por esos minutos extra que Dios nos está permitiendo de poder pasar a otro año. Pero ya eso ya no. Se hace Navidad, se hace fiesta de Navidad, de todo, pero al fin de año hay cada quien, hay con su familia, a ver cómo le va. Ya no les importa lo espiritual. Ahora sí es la situación, mis hermanos. Por eso digo yo, si yo me voy y me duermo y es Navidad, Nochebuena y Santa Claus que no existe, aleluya, entonces, ¿qué me va a pasar? ¿O qué nos ha pasado? Nada. Pero qué bonito, hermano, que sea este 31 de diciembre. No le bendiga, Señor, gracias. Porque eso sí está en el calendario, eso sí, no vamos a ignorar de que no está pasando el año. ¿Por qué? Porque es cierto. Ya el otro, día siguiente es 2026. Y si no nos permite, ¿no? Por la pura gracia y la misericordia de Dios. No se chifle, no estoy diciendo que va a tronar cohetes, que va a tronar balazos, hermano. No se paganice, hermano, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Y este personaje, sacerdote, hermano, dice que estaba en pecado. Dice la palabra del Señor que, aleluya, no había palabra. Y eso era lo más terrible, porque el sacerdote era el que estaba encargado, hermano, de llevar palabra de Jehová al pueblo, al arrepentimiento, de guiar al pueblo, hermano, a que aleluya, si trajo una ofrenda por el pecado, que mejorara su estilo de vida para honrar a Dios. Pero nada, este hombre, hermano, estaba terrible. ¿Y qué pasó? El final de ellos, a los tres eran 2 hijos y él, el mismo día murieron. Dios nos eliminó. Dios nos ayude, hermano. Dígale al Señor, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el sacerdote que estaba en pecado moría. Pero qué maravilloso. Dios nos ha proveído, hermano, un sumo sacerdote. Su nombre es Jesús, que no cometió pecado jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que entró al santuario de Dios con su propia sangre. Y ese incienso, esa ofrenda, era el mismo. Y no estábamos todos esperando a ver si salía muerto, porque él nunca cometió pecado. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 7, verso 22. Alabado sea el nombre del Señor. Otro libro que le recomiendo con todo mi corazón, el libro de los Hebreos. Hebreos 7, 22 dice la palabra: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por eso no confíes en nadie más ni en ti mismo. Y toda nuestra confianza está en Dios. Aleluya. Llegó el momento en que ese sacerdote se tenía que presentar. Porque es bien fácil, era bien fácil en aquel tiempo ser sacerdote, humano. Porque él mataba un animalito y le ofrecía la sangre y ya. Pero este sumo sacerdote se tenía que morir él mismo, se tenía que dar a él mismo. Por eso San Juan capítulo 19, verso 17 dice, y tomando él su cruz. Ese sumo sacerdote Jesucristo empezó a tomar esa cruz y empezó a caminar hacia el Gólgota, hacia al monte de la calavera. Pero dice la palabra del Señor que iba caminando y todos lo oprimían y todos lo injuriaban, pero él tenía su pensamiento, él tenía, aleluya, su meta de llegar a entregar su propia vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ¿sabe algo, hermano? En ese momento que va caminando, el diablo hizo lo imposible para que Cristo llegara a esa cruz. Usaba las lenguas y la boca de todos aquellos alrededor y le injuriaban y le decían de cosas. Pero Jesucristo puso su mirada directo. No sé cuántas veces se cayó el maestro. No registra la Biblia, tampoco dice que fueron 3. Incluso allá en la Vía Dolorosa en Jerusalén hay una piedra que está sumida. Dicen los religiosos que por ahí se recargó Cristo cuando se iba a caer y se subió a la roca, en el muro. Pero probablemente, hermano, fueron 7 veces. ¿Por qué, hermano? Lo dice Proverbios capítulo 24, 16 dice, porque 7 veces cae el justo. Y Jesucristo era el justo de justo. Jesucristo es justo. Jesucristo es perfecto. Jesucristo es santo. Jesucristo es digno de recibir toda la gloria y la adoración. Aleluya. Y ahí va Jesús con su cruz caminando. Nuestro gran sumo sacerdote, aleluya, iba directamente a entrar al santuario. Dice la palabra del Señor, así como dice Isaías 53:7. Aleluya, porque iba como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Todo era por pensar en ti, por pensar en mí. Dice la palabra del Señor, hermano, que aleluya, su rostro fue desfigurado. Fue su espalda lacerada terriblemente. Lea Isaías 53 también. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías 53 dice, angustiado y afligido, dice, no abrió su boca. Todo lo soportó por amor a ti y por amor a mí. Aunque lo injuriaban falsamente, injustamente lo trataban, él no renunció, él decidió seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. A veces a nosotros, nomás porque nos miran feo, estamos ¿qué? A veces porque nos dicen algo y ¿qué? Pero nuestro maestro, hermano, le decían puras cosas falsas, pero él cargaba su cruz. Por eso, Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Menospreciando el oprobio, no le hizo caso. Todo lo soportó por amor a ti. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él venía a salvarnos de la condenación eterna. Mira, si no tienes a Cristo en tu corazón, si Él es nuestro Salvador, estás condenado. Ese peso está sobre tu alma. Pero esta noche la bendición de Dios es que la salvación está, de que su sangre preciosa tiene poder para limpiarnos de toda maldad.
Por eso me encanta ese canto que dice, y siento que su sangre preciosa lavó, y a mis pecados le ha dado el perdón. Aleluya. Y hoy tengo la gran dicha de ser como un niño que vuelve a nacer. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Nadie lo detuvo. Pues su amor tan grande que nada lo pudo detener. Aunque el diablo y sus demonios quisieron, aleluya, estropear ese sacrificio, pero él llegó a la cruz. Dice la palabra del Señor que él llegó a la Gólgota y allí lo crucificaron. Lo ponen sobre la cruz. Esa cruz que él había cargado toda su trayectoria, la cuestan y lo ponen entre tantos soldados, hermano. Porque como humanos que somos, hermano, le huyemos al dolor. Dígame usted si no. Como humanos que somos, hermano, el dolor nos hace hacer reacciones, hermano. Si nos vamos a caer, hacemos lo imposible por no lastimarnos y hacemos movimientos. Pero Jesús no tenía otra opción. Ahí todos, hermanos, esos soldados romanos se le fueron encima y ponen su mano derecha en la cruz, en un lado de la cruz. Y comienza un soldado, hermano, con aquel martillo. ¡Pah! ¡Pah! ¡Ay! Con el dolor, en su angustia, el maestro, hermano, sufriendo su dolor, esos clavos traspasando su mano, alabado sea el nombre del Señor. Pero aún así él permaneció callado. Aún así él dijo, a esto he venido y tengo que cumplir esta misión. Le pone su mano izquierda en el otro costado, en el otro lado de la cruz. Y dice la palabra, aleluya, que ahí lo empezaron a crucificar. Pero me imagino, hermano, que en su dolor, en su angustia, tal vez quiso sumarse su otra mano, porque así es la reacción del cuerpo. Amén. Si usted va caminando de noche y se tropieza con algo y su dedo pequeño, el dedo del pie, cómo duele, ¿verdad? A ver. Y rápido van las manos, y si pudiéramos los labios, van a besar el pie, ¿verdad? A besar el dedo. Alabado sea el nombre del Señor, pero el maestro no tuvo esa opción. Lo vuelven a sujetar de la otra mano y ¡pah! 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 Le clava, no sé cuántos martillazos le tuvieron que dar. Y estaba allí el maestro con su corona de espinas y sus dos manos clavadas a la cruz. Todo por amor a ti, por amor a mí. Ese sumo sacerdote que no llevaba sangre ajena, que era su propia sangre la que estaba ofreciendo para redimirnos. Dice la palabra del Señor, hermano. Pero tienen ahora sus pies. Esos hermosos pies los tuvieron que apuntar fuertemente. Y clavaron esos pies, dice la palabra, que años antes, días antes, él anduvo caminando con esos propios pies, llevando el Evangelio, libertando a los propios oprimidos por el diablo, libertando, trayendo sanidad y predicando el Evangelio en aquellas regiones. Esos hermosos pies fueron juntados. ¡Pah! Ese martillazo, tal vez uno no fue suficiente. ¡Pah! Otro más, tal vez 4 o 5, no lo sé. Grábese bien esta palabra ahorita, clavos, grábesela bien. Dice la palabra del Señor que fue suspendido el maestro, porque al ser suspendido, estar en la cruz, no estaba en el cielo ni estaba tocando la tierra, estaba en un lugar intermedio. Ese sumo sacerdote que se ponía, aleluya, de intercesor, y dice la palabra del Señor que estaba reconciliando consigo, con Dios Padre al mundo. En otras palabras, le estaba tomando la mano al Padre y le estaba tomando la mano al hombre y los unía por su sangre, por su sacrificio, por su muerte. Él sufrió tal dolor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ahí estaba el maestro colgado en esa cruz. Dios mío. Por eso dice la Biblia Hebreos que leíamos, por eso tal sumo sacerdote nos convenía santo.
porque allí no había margen de error. Si un sacerdote humano entraba al lugar santísimo en pecado, caía muerto. Y era el lamento, era el choro. Pero de pronto, dicen los estudiosos, hermano, que el estar en una condición de cruz, aleluya, tenían que hacer un impulso grande, grandísimo, un esfuerzo para poder respirar, mayormente para poder hablar. Por eso dice la palabra, hermano, que cuando aquellos hombres estuvieron crucificados, dice que les mandaron que les quebraran las rodillas, para que se murieran asfixiados, porque ya quebradas las rodillas ya no se podían impulsar para tomar aire. Pero qué maravilloso que al maestro no le quebraron ni un hueso. Pero de repente, hermano, el maestro agarra tanto aire y le sale una expresión de sus labios que dice: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y esas palabras son de un sacerdote. Qué maravilloso y qué anhelo era de un sacerdote orar de esa manera. Cuando entraba al santuario con aquella sangre de aquel animalito, con aquel incienso, con aquel brasero, decir: Padre, perdónanos, pero ¿sabe por qué no podía hacerlo? Porque el mismo sacerdote era un hombre pecador. No podía expresar esas palabras. Pero el único que sí lo pudo hacer fue nuestro maestro. Y el diablo se queda pensando: pero si todos se están ofendiendo, si todo es para que les lancen maldición. Pero él dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y ahí está el enemigo con todos sus demonios usando la lengua en el corazón de aquellos para que le injuriaran más, para que lo criticaran más, para que le hablaran más feo. Pero él permaneció firme. Alabado sea el nombre del Señor. Esto significa que no importa el pecado que hayas cometido, lo grave que hayas hecho, si vienes arrepentido a Cristo, Él te perdona, Él te limpia con su sangre preciosa, porque Él dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y en ese momento Satanás, que se lo reprenda, saca una lista grandísima, y ahí estaba tu nombre. Ahí está tu nombre. Fulano de tal, pecador, pecador, pecador. Y le dice: ¿cómo es posible que estés perdonándose? Que es el acta que los condena a todos, a todo el mundo, no tienen perdón. De repente, mis hermanos, por ahí hay un malhechor, porque dice la Biblia que a Jesús lo crucificaron junto a un lado, a su derecha y a su izquierda, lo crucificaron en medio de dos malhechores. Dice que también lo injuriaba, pero uno de ellos empezó a mirar la diferencia. Empezó a mirar a Cristo, su amor, su ternura, que no decía nada. Y empiezan los dos a hablar, pero uno reacciona y dice: ese se le zafó al diablo, hermano. Así como usted y yo nos lo zafamos, ¿verdad? Porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. A ver, si no ahorita estuviéramos muertos, si no ahorita estuviéramos en el infierno, pero Cristo nos dio vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y llega el momento en que te dice: pero ayúdanos, si tú y yo estamos pagando lo que hemos hecho, pero este justo no ha hecho nada. Y le dice el maestro: acuérdate de mí cuando venga. Y me puedo imaginar aleluya, Jesucristo volver a impulsarse y le dice, no le reprochó ni le dijo: no, a ver, porque también me estaba diciendo de cosas. A ver, ¿por qué estaba por ahí también diciéndome y haciéndome? No, lo que abre su labio y dice: hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos alaban a Dios? El diablo se quedaba viendo cómo es posible que en la cruz en ese momento esté declarando palabras de salvación. Pero así es Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Él ya había entrado al santuario, intercediendo por ti y por mí. Ahí mismo en Hebreos capítulo 9, verso 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 9, 23. Gloria al nombre del Señor.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es el pecado? El pecado es muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba en esa cruz, ese sumo sacerdote. Aleluya. Aunque en un momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero dice la palabra en 2 Corintios 5:21, dice que porque estaba cargando todos los pecados, que él no había cometido pecado, nada. Pero él estaba llevando en esa cruz esos pecados de todo el pueblo, de todo el mundo. Dios tuvo que cerrar los cielos, porque Dios lo hizo maldición a él para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él no renunció aún en ese momento de soledad. Todo lo padeció por amor a ti y por amor a mí. Él ha mostrado todo su amor para que esta noche tú recibas ese amor. El único amor verdadero que es Cristo Jesús. Esta noche es tu noche de salvación. Ahí está Jesús en esa cruz. Dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Alabado sea el nombre del Señor. Y llega el momento del sacrificio, porque todas esas horas de angustia, 6 horas de angustia, de dolor, todavía no podía entregar el espíritu, porque no era la hora del sacrificio. Recordemos, todo está entrelazado, hermano. Cuando Jehová Dios le da la orden para que el pueblo de Israel abandone Egipto, Él les da, el mandamiento de la Pascua. Tenía que sacrificar aquel cordero pascual. ¿Se acuerdan? A ver, ¿y qué hacían con su sangre? Dice que iban a pintar los dinteles de las puertas. Aleluya. ¿Para qué? Para cuando pasara el ángel de la muerte, no perecieran. Así la sangre de Cristo, hermano, aleluya, nos cubre. La sangre de Cristo nos guarda, alabado sea el nombre del Señor. A ver, hermano, esa sangre, preciosa sangre. De pronto parecía que todo había terminado. Se queda tal vez en un silencio para ir. Pero dice San Juan capítulo 19, verso 30. Y era exactamente la hora en que tendría que ser sacrificado el cordero. Cuando Jesucristo grita, consumado es. Consumado es. Esta expresión los judíos lo entendían, hermano. Me imagino que era la expresión que los sacerdotes daban cuando salían. Sí se consumó. Sí tuvimos el perdón. Sí fue aceptada la ofrenda. Sí fue aceptado el sacrificio. Sí fue aceptada la sangre. Y dice la Biblia que toda la gente, hermano, aleluya, explotaba en júbilo, en gozo, en alegría. ¿Por qué? Porque habían sido perdonados los pecados. Había habido reconciliación con Dios. Y aunque vemos la historia, dice la Biblia que Dios se tuvo que ir. Su gloria se tuvo que morir. Pero ahora Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y la sangre de Cristo, preciosa sangre. Aleluya, cúbrase con la sangre, cúbrase con la sangre. Esa sangre preciosa de mi Cordero. Que quita el pecado del mundo. Esa sangre,
ese incienso que fue presentado ante Dios y fue aceptado. ¿Y qué le pasó al diablito? Génesis capítulo 3 dice: la simiente de la mujer la aplazará. En ese momento Jesús, cuando dice eso, no terminó, porque esa fue una expresión de victoria. Consumado es, le aplastó la cabeza, lo derrotó. Por eso Corintios capítulo 2, versos 14 y 15 dice que él exhibió públicamente, aleluya, le arrebata aquella acta grande que tenía en contra nuestra y ¡pah! Clavo, y ¡pah! Porque las palabras son tres clavos, hermano. Y Padre, todo pecado, y dice: yo he vencido, y mi sangre ha limpiado de todo pecado, aleluya, y de todo pecado. Y esa sangre preciosa, esa sangre preciosa está brotando para ti esta noche. Y esa expresión consumado no fue una expresión de derrota, sino fue un cántico de victoria, porque fue aceptada esa fe, ese cordero. Para Dios, su sangre preciosa. Cuando te ve a ti, me ve a mí, Él ve la sangre de su Hijo. ¿Cómo no le vamos a glorificar? ¿Cómo no le vamos a dar gracias? Si nosotros merecíamos ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Clavó aquí, ahí lo dice, Colosenses 2, 14 y 15. Dice que Él usó esos 3 clavos para clavar la... Y el diablito está derrotado. Sigue dando guerra, pero aquel que le da lugar se le va a echar a la olla. Pero aquel que tiene la sangre pasa y no hace nada. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Dice la palabra que cuando Cristo murió, pasaron varias cosas. Primero tembló la tierra, un temblor, y así no. Aleluya. El pie del maestro, y así no. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y también dice que muchos resucitaron. ¿Y sabe quiénes son esos que resucitaron? Usted y yo. Aleluya. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, que Él nos dio vida justamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio vida, no resucitó, porque estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Y ese velo se rasgó de arriba abajo, damos entrada. Ahora, usted y yo somos sacerdotes. Dice la palabra, en 2 de Pedro dice que porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fuimos adquiridos? A precio de sangre. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, mis hermanos, qué maravilloso es Dios, el poder decirle: Señor, gracias. Pudo dar esa palabra final: consumado es. Aleluya. Dice la Biblia que todos se fueron, usaban golpe en el pecho. Hasta un soldado dijo: verdaderamente, porque los demonios todos huyeron, porque Dios los venció. Jesús lo venció en la cruz. Ya nadie incitaba a la gente a que dijera cosas. ¿Lo ven? Aleluya. Así es que si usted piensa mal de su hermano, reprenda, es un demonio que le quiere hacer la guerra, que quiere que pienses mal contra tu hermano, que pienses mal contra el hermano, que pienses mal contra el siervo del Señor, contra los pastores, predicadores, el siervo de Dios. A ver, repréndelo. La sangre de Cristo nos cubra. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no confíes en otro, ni en ti mismo, ni en tus habilidades. Dice la palabra del Señor que no es por nuestras obras, dice que es por gracia. Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aleluya, te alabamos, Señor. Ahora, como sacerdotes de Dios, dice la misma palabra que tú y yo debemos santificarnos. Ya no vamos a ir a un lugar santísimo para ofrecer holocaustos por alguien más, no.
Ahora entramos confiadamente porque Cristo ya lo pagó. Pero tenemos que santificarnos. Dice Hebreos capítulo 10, todo el capítulo 10 del 1 al 22, pero el verso número 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A eso venimos a la iglesia, mis hermanos, a presentarnos a Dios, hermanos, en santidad. Y que el agua, que le damos es la palabra, que nos purifica y nos da limpieza, nos da pureza, mis hermanos. Por eso démosle gloria a Dios, porque todo lo pagó el Señor en esa cruz. Y la puerta está abierta esta noche. Mañana no sabemos. Siempre me gusta preguntar, ¿cuántos van a trabajar mañana? ¿Ya? Porque a veces estamos en el culto y estamos, ya me quiero ir porque mañana voy a trabajar. Y quién sabe si mañana va a amanecer uno. No sabe uno, hermano. Dicen que llegó un hombre, creo que se llamaba Silvestre, y llegó, y estaban velando un cuerpo. Y ya se va a despedir el hombre y se levanta. Se levanta y se quita el sombrero y dice, bueno, no, Silvestre era muerto. Bueno, pues ahora le tocó a Silvestre. Mañana quién sabe a quién de nosotros nos toca. Bueno, y se fue y al día siguiente amaneció muerto él. Qué mala suerte, que no, augurio menos nadie tiene la vida comprada, ni asegurada. A ver, así es que esta noche, vete al altar. Humíllate ante el Señor, pídele perdón. Aunque creyentes, aunque hemos sido salvos, hemos fallado al Señor. De otra manera, hemos hecho cosas que hemos avergonzado a Dios. Hemos escuchado todo un testimonio maravilloso, hermano, pero también Dios nos quiere, aleluya, esta noche reconciliar, que siempre, dice San Juan 6:37, dice que el que a mí viene, yo no me echo afuera. Amén. Hay un acta de decreto en contra tuya, que Cristo ya la venció en la cruz del Calvario, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que aceptar a Cristo, tú tienes que venir arrepentido a Él. Y esta noche es la salvación. No dejes para mañana, porque mañana no sabemos. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies en esta noche y oremos al Señor. Véngase al altar. Véngase al altar y dele gracias a Dios por ese sacrificio. Dele gracias a Dios por esa sangre. Démosle gracias.